Una notable disminución de ingresos económicos durante los meses de confinamiento es uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 en las zonas rurales del país, según una encuesta del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto saludamos al economista Agustín Zimmerman, él es el representante de la FAO en Ecuador. Economista, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen, un placer acompañarlos y un saludo a toda la audiencia. Gracias a usted por estar junto a nosotros. La pandemia definitivamente en el mundo entero no solamente ha tenido un efecto, un impacto extremadamente grave en el área de la salud, sino que también obviamente como consecuencia de esta se ha afectado el ámbito económico, social, político. Específicamente, concentrémonos en conversar ahora de lo que ha significado, cuál ha sido el impacto para nuestra área rural donde se encuentran justamente nuestros agricultores y ganaderos. Así es, efectivamente la pandemia ha causado a nivel económico un gran impacto. A nivel regional, la CEPAL calcula que las cifras de pobreza se van a incrementar en unos 45 millones de personas de pobreza y 28.5 millones de pobreza extrema. Esto obviamente tiene una repercusión directa a lo que es la inseguridad alimentaria, ¿no? La FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, a quien yo represento aquí en el Ecuador, desde un inicio de la pandemia básicamente se ocupó de tratar de evitar que la crisis sanitaria devenga en una crisis alimentaria, ¿no? Uh-huh. Pasando ya un poco a cuáles han sido los impactos, yo los dividiría ahí en fases, ¿no? Una primera fase en que el impacto fue muy claro en la disrupción de todo lo que es la cadena de suministros de alimentos, ¿no? Y allí, en particular, el área logística fue la que causó unos cambios en los patrones y caídas en algunos sectores de exportación rural muy claros. El sector emblemático en esto, en la primera fase, fue la caída, por ejemplo, de la exportación florícola, que cayó hasta 70% por estas disrupciones en todo lo que es la cadena logística. Uh-huh. Luego pasamos a una segunda fase de la pandemia, ya cuando habían pasado algunos meses, en el que sí se empezó a notar la disminución de ingresos en las personas en general, y de allí una demanda menor de alimentos y también una demanda de diferente tipo de alimentos, ¿no? Una demanda hacia alimentos más ultraprocesados, con el impacto que eso ya también genera en todos los que son índices de malnutrición, uh-huh. Y el impacto que generan los agricultores, 70%, digamos, del consumo de alimentos en el Ecuador viene de la agricultura familiar y campesina, ¿no? Entonces, allí ya hubo un cambio entre oferta y demanda, un desfase entre oferta y demanda que también impactó en lo que son los ingresos de las familias rurales. Todo esto también vino a agravar ciertas causas, ciertas condiciones que son estructurales y problemas estructurales en el sector rural. Básicamente desde la FAO vemos dos ejes que son fundamentales en esto, que es toda la parte de comercialización con altísimos índices de intermediación, uh-huh. Y esto en la pandemia se sintió también muy claramente, porque si preguntamos, digamos, a la población en general, los consumidores, no se notaron cambios muy sustanciales en los precios, pero sí se notaron cambios en el precio que recibían los productores, ¿no? Y eso se debe a esta altísima cadena de intermediación, uh-huh. Que ya había antes de la pandemia, pero que durante la pandemia eso sí causó
digamos, distribución de ingresos dentro de todo lo que es la cadena de suministros de alimentos, desde la producción hasta el consumo final, ¿sí? Pero esta cadena de intermediarios que se dio justamente en estos meses de pandemia, ¿significó entonces que tuvieran que vender a un menor costo los productores sus alimentos, sus productos? Allí vamos un poco, la encuesta que realizamos con FAO fue una encuesta bastante comprensiva en 12 provincias del país. Se realizaron unas 2.500 encuestas a hogares agropecuarios con la participación de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de unos 1.200 técnicos, y allí los números sí muestran, por ejemplo, que el 79%, o sea, 80% de las personas entrevistadas en los hogares agropecuarios reportaron una disminución de sus ingresos, con lo cual sí hubo una caída en esos ingresos. 31% de las personas entrevistadas reportaron que su producción había sido inferior durante los meses de pandemia, y se señalaron y se identificaron algunos de los cuellos de botella o de los impactos más relevantes, que fue el tema de transporte, el 30%, precios elevados de consumo de insumos, mayores precios para los productos, para acceder a los insumos, un 25%, y restricciones mismas en acceso a los insumos, un 17%. Esas fueron un poco las tres áreas que se identificaron como los principales motivos de disrupciones dentro de la cadena de producción de alimentos. ¿Qué pasó con la mano de obra? ¿No se vio también complicada la mano de obra porque justamente mucha gente estuvo en confinamiento? A ver, allí lo que vimos es que digamos, gran parte del sector rural es como mencionaba, viene la agricultura familiar y campesina, y ahí es el autoempleo, y ahí lo que vemos es que este sector fue uno de los sectores que no paró de trabajar durante la pandemia. Sí recibieron un impacto negativo en los ingresos por los motivos que mencionaba anteriormente, ¿no? Pero de hecho, una vez pasados estos primeros efectos, el sector rural en su conjunto resultó como un amortiguador de la caída del PBI a nivel nacional, ¿no? Fue un sector que continuó trabajando, que no hubo una caída significativa en los niveles de producción, a pesar de todas las dificultades que estamos mencionando, ¿no? Fue un sector definitivamente esencial en los meses más complejos de la pandemia. Economista, ¿cómo mejorar la condición de vida de los hogares rurales en un escenario post-pandemia? Bueno, primero vamos a tener que continuar en esta situación de pandemia por un periodo que a hoy nos parece está indeterminado, ¿no? No sabemos con claridad cuál va a ser el progreso, dependiendo de todas las variables del tema de salud, de vacunación y etcétera, ¿no? En estos, un poco la pauta la daba antes cuando mencionaba cuáles eran las causas estructurales que durante la pandemia se agravaron y causaron un mayor impacto en el sector. Y allí el tema de comercialización, primero, es fundamental, ¿no? Y existen varias brechas para el desarrollo de las zonas rurales en las cuales nosotros estamos trabajando. Para mencionar algunas, en el tema específico de comercialización, es el tema de los sistemas de venta directa, de los llamados canales cortos de comercialización, que busca esta conexión más directa entre productor y mercado, el sistema de distribución de alimentos de pequeñas tiendas de barrio, que permite la revalorización de los espacios de comercialización, el comercio digital que está tan en boga a nivel mundial y que sí fue un impulso grande durante la pandemia, la adaptación de las ferias campesinas, son todas cuestiones que sí estamos trabajando conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En última instancia, lo que necesitamos sí son políticas públicas más claras en estos temas de comercialización, y allí mencionar que como FAO hemos trabajado conjuntamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer esto en el marco de una política pública agropecuaria, en el marco del Plan Nacional Agropecuario, ¿no?
déjenme mencionar algunas cosas muy concretas. Es la ley de alimentación escolar, que es tan importante, no solo para generar estos circuitos cortos en el sector rural, sino para la alimentación de los niños, que es uno de los problemas esenciales que hay en el Ecuador, ¿no? La desnutrición infantil por un lado, pero también la malnutrición de los niños, ¿no? Sobrepeso y obesidad. Y allí, como organización, entendemos que la conexión del sector de agricultura familiar y campesina con la alimentación escolar es fundamental, y eso está en el nuevo marco regulatorio que la FAO contribuyó a elaborar, y ahora hay que implementarlo, ¿no? Con lo cual, sí, en definitiva, el marco de políticas públicas es fundamental, y va a ser lo que vamos a focalizar los esfuerzos con el presente gobierno y con el gobierno que viene en poco tiempo, para fortalecer todos esos ejes de comercialización, que entendemos que es una de las problemáticas más severas que afecta al sector rural. El otro que mencionaba, el tema de la asociatividad, también fortalecer toda la asociatividad del sector, para que en definitiva también pueda tener un mejor acceso a mercados, reciba precios más justos, que es lo que notábamos que sucedió también durante la pandemia, donde si bien los precios al consumidores no resultaron, no tuvieron modificaciones, sí lo tuvieron los precios que recibían los productores, ¿no? Y en el tema de créditos, economista, ¿cómo poder ayudar a el sector justamente para que salga de esta crisis que está atravesando y que va a seguir atravesando mientras dure la pandemia y después también en la pospandemia? Exacto, ese es uno de los temas más relevantes que también vemos en esta construcción de política pública, ¿no? De hecho, para fortalecer la asociatividad, para mejorar el acceso a los mercados a través de circuitos de comercialización más directos, el tema del crédito agropecuario es fundamental, y hoy falta un poco fortalecer que los agricultores puedan tener primero acceso a crédito a tasas razonables, y también de acuerdo al ciclo de vida de los productos que ellos producen, ¿no? Entonces, esa es otra de las fundamentales, una política de crédito público a través de instituciones públicas como es Banecuador. Creo que va a ser vital para poder impulsar la recuperación del sector agropecuario. Y allí es donde también vamos como organización a apoyar al gobierno, al futuro gobierno, también para continuar con ese trabajo que hemos realizado en el marco de la política pública agropecuaria y del Plan Nacional Agropecuario. Es decir, que el próximo gobierno tiene una tarea pendiente justamente para apoyar a los agricultores, para mitigar los efectos negativos de la pandemia. ¿Ustedes van a esperar a que sea posicionado el próximo gobierno, o ya de alguna manera han tenido algún acercamiento con ambos candidatos? A ver, nosotros no es que estamos esperando, que estamos ya trabajando con las autoridades presentes, y venimos trabajando en los últimos tiempos para abordar todas las problemáticas que estamos comentando ahora, ¿no? Obviamente este esfuerzo de construcción de política pública que hemos hecho, y el Ecuador además es parte de una iniciativa global de la FAO, que se llama Mano a Mano, que básicamente busca la determinación de movilización de recursos en el sector rural para acelerar el avance en lo que es el ODS 1, erradicación de la pobreza, y el ODS 2, lograr el hambre cero. Entonces, en el marco de esta iniciativa, en el marco de la construcción de política pública, nosotros vamos a plantear también con las próximas autoridades estas líneas de continuidad que entendemos que son vitales para abordar toda la problemática del sector rural, ¿sí? Economista, y para finalizar, ¿cómo puede contribuir la sociedad civil con este sector? Bueno, hay muchas cosas que la pandemia ha reforzado, cuestiones que veníamos trabajando incluso antes, ¿no? Mencionar, y en esto tiene un rol fundamental lo que es la sociedad civil, ¿no? Toda esta conciencia de los hábitos alimenticios son fundamentales, el comer sano, frutas, hortalizas,
productos frescos es fundamental, primero porque se da un impulso a la demanda de los productos que vienen del campo, y segundo, también muy importante porque son buenos para la salud, para tener una nutrición más adecuada. Entonces allí también siempre nosotros vamos a estar abogando por esta nutrición sana. Tenemos instrumentos que ponemos a disposición de los ecuatorianos y ecuatorianas, como son las GABAs, las guías alimentarias del Ecuador, que son estos consejos prácticos para mejorar esto. El tema de la corresponsabilidad, que se menciona tanto en el sector salud, también es extensivo obviamente al sector rural, ¿no? El tener todos los mecanismos de bioseguridad y cumplir con ellos, sobre todo en lo que son las ferias campesinas. La semana pasada estuve visitando en la provincia de Chimborazo, cantón en Riobamba y en Colta, y estábamos trabajando en todo ese fortalecimiento de las ferias campesinas para precisamente lo que mencionaba al inicio, tratar de conectar de una manera segura a los productores con los consumidores, ¿no? Y que haya además un pago justo, públicos, ¿no? Son fundamentales. Y que haya además un pago justo, que eso también es importante. Allí ese pago justo va a venir cuando logremos, creo, corregir toda esta alta cadena de intermediación, ¿no? Hay sectores que son paradigmáticos en esto, o emblemáticos, digamos, en el hecho de una cadena de intermediación excesiva que castiga a los productores. El sector lácteo, por ejemplo, es uno de ellos, pero también el sector más, en general, de la agricultura familiar y campesina sufre mucho de procesos excesivos de intermediación que repercuten en un menor precio para los productores y las productoras, ¿no? Gracias, economista. Importante tomar en cuenta que el campo es el motor de la seguridad alimentaria y se deben tomar pues las acciones necesarias para que se desarrolle y para mitigar justamente todos estos efectos negativos como consecuencia de la pandemia. Le quiero agradecer nuevamente al economista Agustín Zimmerman. Él es representante de la FAO en Ecuador. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.